sobre los lujos de Fidel Castro y habla de Cayo Piedra. ¿Qué es Cayo Piedra para la gente que no sabe? Bueno, Cayo Piedra, Fidel lo descubre en el año 1961, después de la bahía de la invasión de Bahía de Cochino. Él da un recorrido por la zona, es un cayo que está al sur de la Ciénaga de Zapata. No es un cayo, más bien son dos cayos unidos por un puente que tiene más de 120 metros de largo. Y él se enamora de esos dos cayos, pero después se le hicieron muchas modificaciones. Hay una casa de visita con piscina, con poceta de agua salada, hay un delfinario donde tiene delfines para hacer acrobacia, criadero de quelonios, etcétera. Entonces eso es como un paraíso que tiene, hay una exclusión de navegación 3 millas a la redonda del Cayo, que es solamente para que Fidel pesque. En el 2006 la revista Forbes incluyó a Fidel Castro en la lista de los 10 reyes, reinas y dictadores más ricos del mundo. ¿Cómo hizo dinero Fidel? Desde los años 1980 él crea toda una serie de empresas y estas empresas, las utilidades se le entregaban directamente a Fidel Castro. Directamente. Directamente a Fidel Castro. ¿Cómo sabe usted eso? Porque yo lo vi en varias ocasiones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo lo detallo en el libro. La empresa Cubanacán, que dirigía Abraham Masique, un antiguo hombre de la seguridad en Cuba que devino en director de esta empresa, le entregó delante de mí $1 millón en utilidades en 2 ocasiones a Fidel Castro. ¿$1 millón en billetes? En billetes, en utilidades de esa empresa. También tenía otras fuentes de ingreso para su fortuna personal que venía a través del Ministerio del Interior de toda una serie de industrias donde se empleaban a los ¿Dónde está ese dinero de Fidel Castro? ¿En qué país o en qué cuentas de banco están? Yo tengo conocimiento que son cuentas cifradas fuera de Cuba, pero nunca... ¿Fuera de Cuba? Sí, nunca llegué a... Él tiene una parte del dinero en Cuba. De esa fortuna, de esa reserva que se le llamaba siempre, no se le decía reserva de Fidel, sino reserva del comandante en jefe, donde no solo había dinero, sino también había bienes, así había autos, camiones, etcétera, que él podía disponer de ellos sin darle cuenta a nadie ni rendirle cuenta a nadie. Y yo sé que en una ocasión él le prestó al propio gobierno cubano $10 millones al 10% de intereses. Ahora, usted en 1994, su hermano decide irse de Cuba y las autoridades cubanas pierden confianza en usted. O sea, yo en el año 1989, que lo redacto ahí perfectamente en el libro, hubo una conversación entre el ministro de Interior y Fidel a través de unos audífonos. ¿José Abrantes? Ajá, Abrantes. A través de unos audífonos que están los micrófonos dentro del despacho de Fidel, que Abrantes le estaba rindiendo cuenta a Fidel sobre la droga. Entonces ahí es donde yo me di cuenta. En este caso, perdone que lo interrumpa, quiere decir que Fidel Castro estaba involucrado en el negocio de la droga. Exacto, yo hasta ese momento creía ciegamente Fidel. Para mí Fidel era lo más grande que existía, era un dios en un pedestal. Yo lo he dicho varias veces, no solo estaba dispuesto a dar la vida por Fidel, sino que deseaba dar la vida por Fidel, que cuando hubiera un atentado o cualquier cosa yo estar presente. En ese momento a mí todo eso se me desbarató. Se me cayó, se me derrumbó el ídolo que yo tenía. Yo pasaba más tiempo con Fidel que con mi familia. Y entonces, a partir de ese momento, me quedo en shock y digo, tengo que salir de aquí. Porque en primer lugar me sentí utilizado y me sentí engañado. Fidel en ese momento públicamente se caía de espalda diciendo que el gobierno cubano no tenía nada que ver con la droga y que esa era una maniobra del imperialismo. Y yo había comprobado que era Fidel el que estaba dirigiendo el narcotráfico.